Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, le agradezco profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro y 28 de Aster, Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más. Allí estamos también transmitiendo en diferentes compañías de televisión por cable en toda la República Dominicana. También transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en High Definition. Transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 850,000 suscriptores. Este es su programa Agenda Libre. Miren, hay muchos temas interesantes que tenemos que conversar. Quiero iniciar refiriéndome al operativo de la DEA, conjuntamente con la DNCD en Boca Chica, donde fue apresado un conocido dirigente del PRM, pues que fue apresado por la DEA para extraditarlo de inmediato a los Estados Unidos por su vinculación con el tráfico de drogas. Esto para mucha gente no es ninguna sorpresa porque este individuo conocido como el Perro, que es regidor del PRM, fue candidato en varias oportunidades a puestos importantes por el PRM allá en Boca Chica. También fue la persona que financió la campaña a diputado de diferentes candidatos del PRM. Una persona sumamente conocida en Boca Chica y que digo que no es una sorpresa para nadie, por lo menos en Boca Chica, porque las actividades del Perro, como le dicen popularmente en Boca Chica, su vinculación con el mundo del narcotráfico es conocida a gritos por todos. ¿Cómo es posible que la alta dirigencia del PRM en Boca Chica no conociera el historial de este narcotraficante? ¿Cómo es posible que el Perro actuara a la vista de todo el mundo en sus negocios traficando con sustancias prohibidas, controladas, y que la dirigencia del PRM en Boca Chica no lo supiera? Un hombre que estuvo financiando candidaturas en Boca Chica, un hombre que fue, repito, pues candidato en varias oportunidades. ¿Y cómo es posible que el señor Paliza, presidente del PRM, no conociera el pedigrí, el background, el historial delictivo del Perro, como dicen popularmente? Uno no quiere referirse a estos temas, ni quiere tampoco, cada vez que se habla de drogas, referirse al partido, al PRM, pero las noticias no las inventamos en los medios de comunicación, están ahí. Es el historial, es la memoria noticiosa de la República Dominicana. Y yo digo que es una sorpresa que la gente del PRM, las altas instancias del PRM, no hayan tratado de prohibir que el Perro se convirtiera en una figura trascendente de la política, en regidor del PRM, porque el Perro había sido apresado previamente en varias oportunidades por el mismo caso, por tráfico de drogas. En el 2012 fue apresado con 6 kilos de cocaína. Y si buscamos el historial delictivo del Perro, regidor del PRM en Boca Chica, pues uno daría por descontado de que Paliza, él quiere dar a entender que él no conocía lo que estaba ocurriendo en Boca Chica. Entonces, eso es preocupante porque ya el mundo del narco se ha apoderado, en este caso, por decirlo así, de un partido político, del PRM. No son casos aislados. Ya hay varios apresados y extraditados. Se comenzó con Yamil Abreu, alto dirigente del PRM en Asua. Fue la primera persona que cayó presa, que fue apresado en los Estados Unidos por la DEA. Más adelante está el caso del señor Gutiérrez, dirigente político importante del PRM, diputado,
que financió candidaturas de PRMistas en Santiago, financió candidatura a alcalde en Santiago, financió candidaturas de diputados y senadores en Santiago y está apresado en los Estados Unidos por la DEA. Pero hace cerca de 2 meses, un conocido dirigente del PRM, regidor en la alcaldía del Distrito Nacional, también apresado por drogas, vinculado al narcotráfico. Pero si seguimos buscando el historial delictivo de la vinculación de altos dirigentes del PRM al narcotráfico, o sea, no vamos a terminar. Hay varios casos de funcionarios de otro nivel que no son diputados ni senadores vinculados al narcotráfico. Esa es la historia. El señor Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, ahí está. Esa foto conocida en toda la República Dominicana, en Santiago, financió candidaturas a diputados, a senadores, a alcaldes. Pero la semana pasada, lo más reciente, antes de apresar al perro, la diputada por la Romana, creo que Jacqueline Fernández, su esposo, que previamente había financiado la candidatura de esa diputada, pues también vinculado al negocio del narcotráfico. Ahí está el teléfono para las personas que quieran llamar y participar. Entonces, son temas incómodos abordarlo por televisión, sobre todo porque uno sufre la desgracia que está ocurriendo en ese partido político. Y el señor Paliza ha hablado a los medios de comunicación y ha querido justificar que el asunto del narcotráfico es un problema que afecta a todo el mundo. Es probable que sí, pero el único partido en República Dominicana al que le han apresado dirigentes importantes, jefes de campaña, diputados, ha sido el PRM. Entonces yo creo que el PRM no basta con el discurso que pronunció anoche el señor Paliza, que debe darle vergüenza. Yo creo que Paliza debe renunciar al cargo de presidente del PRM. Eso que está ocurriendo en ese partido y que de paso arrastra la imagen del presidente Luis Abinader, porque es la cara más alta del gobierno, el culpable de que el actual gobierno que cabeza Luis Abinader esté manchado por casos de narcotráfico, la culpa la tiene Paliza, no es nadie, porque se supone que el partido debió tener un filtro para que esto no ocurriera, para que todo aquel que se acercaba al PRM con dinero para aportar a candidatos y a campañas, analizarlo, de dónde proviene ese dinero. No hay ninguna sorpresa en lo que ha ocurrido para el pueblo dominicano, pero bueno, para el pueblo dominicano sí, pero no ha sido una sorpresa para el PRM. El caso de la diputada por La Vega, apellido Pilarte, vinculada a asuntos de lavado, con dinero supuestamente proveniente del narcotráfico. Esta señora Pilarte logró invertir, logró lavar, por decirlo así, pensó ella que lo había lavado, más de 4.000 millones de pesos en la banca nacional. Pero el Ministerio Público no ha sido capaz de dar a conocer cuáles fueron los bancos comerciales que recibieron los 4.000 millones de pesos de la diputada apellido Pilarte. Pero está el caso también de los hijos de la diputada Pilarte y creo que Miki López, regidores en La Vega, también acusados y vinculados a asuntos de narcotráfico. Yo no sé cómo, ahí está la diputada Pilarte, pueden verla ahí, yo no sé cómo se va a hacer el PRM para convencer a los dominicanos de que voten de nuevo por los candidatos de ese partido. Si bien es cierto que Luis Abinader no tiene nada que ver, pero ha sido llevado a esta encerrona por culpa de Paliza. Porque Paliza sabía quiénes eran los candidatos.
En Boca Chica todo el mundo conocía al perro. Había estado en varias ocasiones acusado de narcotráfico. En 3 ocasiones fue apresado por narcotráfico con 6 kilos de cocaína en una ocasión. Y más adelante, en 2014, de nuevo lo apresaron. Y sin embargo, candidato a regidor. Y Paliza no sabe que eso estaba ocurriendo. Los demás dirigentes políticos del PRM en Boca Chica no sabían que eso estaba ocurriendo. No lo sabía Josefa Castillo, la que dirige el INAIPI, alta dirigente importante del PRM que viene del viejo partido del PRD. Claro que Josefa Castillo conoce a todos los dirigentes del PRM en ese municipio, en Boca Chica. No lo sabe Kimberly Taveras. No lo sabe el esposo de Kimberly, que es diputado también. Porque la dirigencia política en Boca Chica está concentrada en 3 manos. El caso de la diputada del PRM en La Romana, Jacqueline Fernández, creo que es el nombre, búscame la fotografía de Jacqueline Fernández, porque es importante que el pueblo dominicano no se olvide de este nombre ni de este rostro. Porque el esposo está preso y deportado por asunto de narcotráfico. Y él financió la candidatura de su esposa. Lo que haría yo, si yo tuviera dinero, si mi esposa fuera candidata a diputada o a senadora, o un hijo mío, pues ni modo, yo financio esa candidatura. Pero esa diputada del PRM de La Romana es tan descarada que cuando ella supo que su marido, su esposo, iba a ser extraditado, pues una semana antes de que explotara el escándalo, pues presentó una demanda de divorcio. Ajá, ahora, cuando el hombre va a ser deportado, es que tú presentas la demanda de divorcio, es que tú presentas tu divorcio. Pero y todo el tiempo que estuvo él patrocinando tu candidatura, invirtiendo en esa candidatura. Pero esta señora, aparte de descarada, es incluso malagradecida. El esposo que le ayudó a ser candidata a diputada y a ser diputada y que invirtió recursos, dinero, cuando entra en desgracia, ella de inmediato lo abandona. Lo abandona, usted debió quedarse apoyando a su esposo. Sin embargo, ella lo abandona. Aparte de que aceptó que su esposo vinculado al narco patrocinara su candidatura a diputada, que invirtiera en la propia candidatura, tampoco fue solidaria. Ella pudo decir, bueno, realmente él es mi esposo, yo no he estado vinculada a esos tipos de actividades ilícitas, pero es mi esposo. No lo voy a abandonar, yo lo voy a apoyar. ¿De qué forma? Bueno, si necesito un abogado, le busco un abogado. Si tengo que visitarlo en la cárcel, voy y lo visito. Es tu esposo, pero ella es malagradecida también. Por eso es que dice un famoso merengue de los años 80, que las mujeres no son de nadie. De modo que, ¿qué va a pasar con el PRM? ¿Qué va a pasar con el PRM? Un partido donde hay tanta gente seria, tanta gente confiable, con una conducta intachable, pero unos cuantos pues han dañado la imagen del PRM y han dañado la imagen pues de Luis Abinader. Ahí está el teléfono 829-630-3707 para que los amigos televidentes puedan participar. Ojalá que nos llamen de Boca Chica, alguien de Boca Chica que nos llame por teléfono para que nos hablen del perro. ¿Cómo era la vida del perro allá en Boca Chica? ¿Con quiénes se reunía? ¿Con quiénes se juntaba? Vamos a leer algunos párrafos, por favor, José. Unos párrafos de esta noticia donde se habla del perro. ¿Ah? El perro, regidor del PRM, vinculado, extraditado por narcotráfico. Aquí está la información. Vamos a compartir algunos párrafos. Y es de dominio público, pero bueno. El exregidor del municipio de Boca Chica, Francisco Paulino, apodado El Perro, ¿cómo se le falta respeto a los perros? Fue detenido junto con otras 14 personas en un operativo realizado por las autoridades en lo que se investiga todo un caso vinculado al tráfico de drogas, de acuerdo con las informaciones.
El perro estaba siendo buscado para ser extraditado a los Estados Unidos y vino la misma DEA conjuntamente con una patrulla de la DNCD y lo apresaron. Pero hay muchas cosas que decir en torno al perro. El perro tendrá que ladrar, el perro tendrá que hablar, porque el perro, de acuerdo a informes, es un alto funcionario de la Dirección de Aduanas en Boca Chica. Quiero que me confirmen esta información, si es cierto que el perro tenía funciones públicas en aduana, en el puerto multimodal Punta Caucedo. Ese dato es interesante, aunque esto no significa que el director de aduana tenga ningún tipo de vinculación ni sociedad con el perro, pero que surja toda la información, porque se habla de que el perro fue apresado junto a 14 personas. ¿Cuáles son las otras 14 personas? ¿Cuáles son los nombres de los socios del perro? Una situación muy difícil se encuentra el PRM. El señor Paliza tuvo una comparecencia desafortunada en televisión con un discurso, el discurso que nunca debió pronunciar el señor Paliza. Un discurso que nadie le ha creído, porque lo que la gente piensa es que Paliza conocía al perro y a los demás vinculados a asuntos de narcotráfico como presidente del partido. Dice José Ignacio Paliza, anunció que los partidos deberán ser sujetos obligados ante la ley 155-17 a un giro que busca cerrar la puerta al narcotráfico en la política y someter a las organizaciones a controles antilavado. Bueno, el único partido que tiene vinculaciones hasta ahora con el narcotráfico ha sido el PRM. Él no debe mencionar los demás partidos. La propuesta de que el PRM presentará al Congreso convertiría a los partidos en entidades obligadas a reportar movimientos financieros, aplicar auditorías internas y verificar el origen de fondos y militantes, como ya hacen los bancos, ONG y otros sectores regulados. Paliza afirmó que ante los casos recientes de narcotráfico en el PRM se necesitan controles reales y no discursos. Claro, Paliza, controles reales en el PRM, no discursos en el PRM como el que tú pronunciaste anoche. Irresponsable. Vamos a continuar leyendo esta información. El país cambió porque el Ministerio Público es independiente y porque hay un presidente que jamás interviene en la justicia, dijo Paliza. Paliza, no menciones en tu boca a Luis Abinader. Tú no eres digno de mencionar a Luis Abinader. Luis Abinader es un hombre serio, una familia de gente seria, de empresarios, respetable. De modo que esa es la situación. Vamos a escuchar lo que dice Paliza en su alocución a los medios de comunicación que dirigió ayer a toda la República Dominicana. Un discurso que nunca debió pronunciar. Nunca debió pronunciarlo porque quedó muy mal parado él. Es probable que surjan más casos en el futuro. Y quiero ser muy claro con todas y todos. Es probable que surjan más casos en el futuro. Estoy casi convencido de que surgirán más casos en el futuro. No porque seamos un país peor, sino porque el narcotráfico es un cáncer y porque por fin en nuestro país la impunidad dejó de ser una opción. Esa es la gran diferencia. Resulta lamentable que quienes debieron impedir la infiltración del bajo mundo en nuestras estructuras sociales en el pasado no cumplieron con responsabilidad como debían. Me indigna que personas accedieran a nuestra organización, muchas procedentes de otras organizaciones políticas, en procura de impunidad, pero no la encontraron. Paliza, en procura de impunidad no. En procura de protección fue que entraron esos narcotraficantes al PRM, buscando la protección del PRM, la protección que ellos entendían que le podía brindar el PRM. Por suerte, Luis Abinader ha sido claro y conciso en que tiene vinculaciones con la justicia, ya sea por narcotraficante o por la razón que sea, debe enfrentar su situación en los tribunales. Esa es la realidad. Amigos, este es su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Vamos a la pausa. Retornamos en breve con más contenido. Siga con nosotros.
Muy bien, continuamos con más comentarios en este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, diciendo las cosas como son, sin temor y con mucha responsabilidad por este canal 69 de Claro, 28 de Aster, Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en High Definition. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 850,000 suscriptores activos y constantes. Este es el prime time de las noches de la Tora TV. Miren, la situación de Venezuela continúa agravándose. En esta semana, diferentes líneas aéreas, importantes aerolíneas, pues cancelaron las conexiones con Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos con relación a los vuelos hacia Venezuela. Yo creo que esto, más que afectar al gobierno que encabeza Nicolás Maduro, afecta a los miles de venezolanos que están diseminados en todo el mundo. Venezolanos que tienen la necesidad de establecer contacto con sus familiares. Esta suspensión de vuelos no le hace daño a Nicolás Maduro. Eso le hace daño a los venezolanos que por situaciones políticas, económicas, pues no podrán visitar a Venezuela. Entonces, es echarle pues más leña al fuego. Estos miles y miles de venezolanos que están diseminados por todo el mundo, no porque quieran estar. Ningún ciudadano quiere abandonar su nación, ningún venezolano quisiera irse de Venezuela. Lo que ocurre es que la crisis económica, la crisis política y todo lo que ocurre ha obligado a millones y millones de venezolanos a abandonar pues su nación. Entonces las aerolíneas, cancelando las conexiones con Venezuela, le hacen daño a esa diáspora de venezolanos que viven en República Dominicana, en Estados Unidos, en Europa, en México, de modo que esto agrava la situación de los hermanos venezolanos que están diseminados, repito, en diferentes partes del mundo. Hay que decir que aquí en República Dominicana hay una gran comunidad de venezolanos que ya se han integrado a la República Dominicana. Son dominicanos, son venezolanos aplatanados, se han vinculado con nuestra cultura, se han vinculado con nuestra sociedad, nuestras costumbres, que ya prácticamente son dominicanos. De modo que esa suspensión de estos vuelos afecta en gran medida a los venezolanos que están en diferentes partes del mundo. Aquí está la información. 6 aerolíneas cancelaron las conexiones con Venezuela luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un aumento de la actividad militar en medio del despliegue de fuerzas norteamericanas en el Caribe, informó la AFP al gremio de líneas aéreas. La española Iberia, pues la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la línea aérea brasileña COR y la chilena LATAM cancelaron sus operaciones, dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Marisela de Loaiza. No precisó por cuánto tiempo será la suspensión. Por el momento se mantienen operando la panameña Copa, Air Europa, Turkish, la venezolana Láser y la española Plus Ultra, precisó de Loaiza. ¿Cuál ha sido la advertencia que ha emitido Estados Unidos sobre el espacio aéreo venezolano? Bueno, Estados Unidos movilizó al Caribe el portaaviones más grande del mundo, junto a una flotilla de buques de guerra y aviones de caza para operaciones antidrogas que el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia como una amenaza para forzar su derrocamiento. La Administración Federal de Aviación instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a extremar la precaución debido al empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela
y sus alrededores, de modo que las líneas aéreas, con razón, pues tienen temor de volar el espacio aéreo venezolano. Y en torno a esto hay que decir que en Estados Unidos, el 70%, oigan bien amigos televidentes, el 70% de los estadounidenses rechazan pues el hecho de que Estados Unidos intervenga a Venezuela. Solo un 30% apoya las acciones que ha iniciado con los bombardeos en aguas territoriales de Venezuela, a naves y a lanchas que muchas veces son naves de pesca, barcos pesqueros, lo que se dice. Pero vean esta noticia, por favor. Estados Unidos rechaza la intervención militar a Venezuela. Oigan bien, amigos televidentes, ponme la noticia en portada, por favor. 3 de cada 4 estadounidenses sostienen que Trump necesitaría aprobación del Congreso antes de emprender cualquier acción militar en Venezuela, según una encuesta de la CBS News. Una exigencia que comparte más de la mitad de los propios militantes republicanos, lo que constituye un portazo a Donald Trump. Los resultados del estudio de opinión fueron contundentes y sacaron a la luz que el 70%, oigan bien, el 70% de los estadounidenses se oponen a cualquier intervención en Venezuela. La posibilidad de acción militar de Estados Unidos en Venezuela se topa con un muro de rechazo y escepticismo entre la propia ciudadanía de la nación norteamericana. Una reciente encuesta de la CBS revela las profundas fracturas en la opinión pública sobre las políticas de la administración del magnate republicano Donald Trump hacia el país caribeño. Este rechazo masivo está acompañado de una crítica abrumadora a la falta de claridad de la Casa Blanca acerca de la posición de Estados Unidos sobre el desarrollo de una acción militar en el país sudamericano. Un 76% afirmó que la administración de Donald Trump no ha ofrecido claridad sobre sus intenciones, dejando en evidencia un déficit comunicacional que atraviesa las líneas partidarias, mientras que apenas un 24% de los consultados considera que el gobierno ha explicado claramente su posición. De modo que, antes de que el gobierno de Estados Unidos inicie una acción, pues deberá contar con la aprobación del Congreso y con una parte importante del pueblo dominicano. En torno a la cancelación de rutas aéreas, de vuelos a Venezuela, las conexiones con Venezuela, que fueron suspendidas por líneas aéreas de España, de Chile, de Brasil y de otros países, pues Venezuela, Nicolás Maduro nos ha quedado callado y ha reaccionado. Me parece interesante que haya reaccionado. Oigan esto, dice Venezuela, más que Venezuela, Nicolás Maduro amenaza a las aerolíneas que no retomen los vuelos a Caracas. O sea, esas aerolíneas de España, de Chile, de Brasil, que han suspendido las conexiones, pues Nicolás Maduro las amenaza. ¿Qué dice Nicolás Maduro? Bueno, la Autoridad de Aviación Civil de Venezuela ha respondido con toda la presión que puede ejercer ante la decisión de distintas aerolíneas internacionales de dejar de volar al país latinoamericano por la falta de seguridad que se ha puesto de manifiesto desde Estados Unidos. La amenaza sobre la mesa es retirar los derechos de tráfico en Venezuela, con los que se otorgan posiciones para aterrizar y despegar en sus aeropuertos si las compañías no retoman las operaciones suspendidas. El INAC dio ayer un plazo de 48 horas que pesa sobre las líneas aéreas españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra. También han dejado de sobrevolar a Venezuela la chilena LATAM, la brasileña GOL, la portuguesa TAP y la turca Turkish Airlines, entre otras. Todas han reaccionado a la advertencia de riesgo para la seguridad emitida el pasado viernes. La firma española de tráfico aéreo en aire también ha publicado un aviso a las compañías aéreas en el mismo sentido. ¿Qué va a ocurrir? Esas líneas aéreas que han suspendido los vuelos y conexiones con Venezuela, pues Nicolás Maduro le va a suspender los permisos para pisar territorio venezolano. ¿Qué va a ocurrir? Bueno,
que esa suspensión de estas líneas aéreas, me imagino que no van a durar mucho tiempo. Ellos deberán obtemperar el llamado que hace Venezuela de que deben retomar los vuelos a Caracas, o de lo contrario, pues van a suspenderle los permisos que le ha otorgado el gobierno venezolano para volar hacia Venezuela. De modo que esas líneas aéreas, si pierden la conexión con Venezuela, van a perder mucho dinero. Yo espero que esas líneas aéreas que suspendieron sus vuelos en un tiempo prudente, pues retomen cuanto antes realizar los vuelos hacia Venezuela, porque Venezuela no puede quedarse aislada. Repito, el daño que le hacen estas líneas aéreas a Venezuela es mucho mayor, porque impactan en la posibilidad de que los venezolanos establezcan contacto con sus familiares, gente que no tiene que ver nada con la situación política que vive Venezuela, gente que se ha visto obligada a emigrar, gente que ha abandonado su nación buscando pues otras posibilidades de trabajo, de progreso, de desarrollo, porque la situación en Venezuela está muy complicada. Entonces, repito, las líneas aéreas que han suspendido los vuelos hacia Venezuela, ellas se entienden que le hacen un daño a Nicolás Maduro, aunque lo han hecho por temor a ser bombardeadas por los Estados Unidos, pero le hacen un daño enorme pues a los venezolanos que están, repito, diseminados en diferentes países del mundo y que necesitan poder tener contacto con Venezuela, necesitan poder volar a Venezuela, aunque sea de visita, para encontrarse con sus familiares. Esa es la realidad. En otro orden, bueno, el PLD ha emitido su voz de alerta y ha criticado el hecho de que el gobierno haya aumentado 3.000 millones de pesos a la nueva cárcel de La Victoria, la cárcel Las Parras. Esa cárcel, yo comentaba ayer, que inicialmente, cuando fue construida, se había presupuestado en base a un costo de 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos es lo que supuestamente prácticamente había invertido el gobierno del PLD, porque dice Danilo Medina que esta cárcel se dejó avanzada de un 95%. Uno no se explica cómo es posible que ese 5% que faltaba para terminar, para poder entregar pues esta cárcel oficialmente pueda comenzar a operarse, pues cómo se gastaron de nuevo 3.000 millones de pesos. Yo creo que si se hizo auditoría a la cárcel de La Victoria bajo la gestión de Jean Alain cuando era procurador, creo que habrá que hacer una auditoría a esta inversión que se hizo. Señores, invirtieron 3.000 millones de pesos con lo que se podía construir otro establecimiento penitenciario de la misma capacidad. Entonces uno no entiende cómo es que si dice Danilo Medina que esta cárcel estaba construida prácticamente un 95%, ¿cómo es posible que ahora mismo la Procuraduría y el gobierno diga que invirtieron 3.000 millones de pesos? Ahí está la información del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a compartirla con los amigos televidentes. PLD dice, el gobierno aumenta 3.000 millones de pesos a la nueva cárcel de La Victoria. La cárcel Las Parras, la cárcel por la que estuvo preso Jean Alain, la cárcel que dio el traste con la gestión, con la participación en el gobierno de Lisandro Macarrulla, porque Lisandro Macarrulla, cuando inició la primera gestión de de Abinader, era un funcionario importante del gobierno. Ante el escándalo de la cárcel de Las Parras, que se descubrió pues que el señor Lisandro Macarrulla era de los contratistas, oigan bien, de los contratistas que participaron de la construcción de la cárcel de Las Parras, de modo que si hubo dolo, si hubo malversación, si hubo sobrevaluación, pues de hecho que la compañía de Lisandro Macarrulla también está involucrada. Veamos con la información que está publicada en el diario digital dominicano.com. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, aclaró que el recinto penitenciario La Nueva Victoria, renombrado por el gobierno como Las Parras, fue terminado, equipado, inaugurado, recibido en agosto del 2020 y certificado en junio del 2021.
En rueda de prensa, su secretario general, Johnny Pujols, dijo que para la renovación de dicha cárcel, el gobierno actual aumentó su costo en 3.000 millones de pesos, pero lo único que se observa nuevo en la misma son la pintura, las mallas, las cisternas y las casetas. Oigan esto, lo nuevo que se le agregó a esta cárcel y bueno, de acuerdo a la información, se habla de una inversión de 3.000 millones de pesos. Pujols, en compañía del vicepresidente del PLD, Iván Lorenzo, la miembro del comité político Kenia Lora y los representantes de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, Juan Luis Bello y Omar Diloné, solicitó una auditoría a los ajustes realizados en esa estructura, ya que no se justifican los más de 3.000 millones de pesos gastados. Es por ello que con responsabilidad señalamos que la improvisación y el abandono del gobierno del PRM tuvieron y tienen consecuencias humanas devastadoras, aclaró. Recordó que el 12 de agosto del 2020 debieron ser trasladados los primeros 225 internos de la Victoria, pero ello no fue realizado porque la Comisión de Transición del PRM solicitó detenerlo. La obra estaba lista, lo que faltó fue voluntad, apuntó el PLD. Bueno, eso hay que analizarlo realmente, cómo se gastó 3.000 millones de pesos adecuando la cárcel en la que ya se habían invertido 3.000 millones en el proceso de construcción. Amigos, este es su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Vamos a la pausa. Retornamos en breve con más contenido. Siga con nosotros. Premios El Poder de la Opinión 2025. Un reconocimiento a la trayectoria, al mérito
continuamos con más comentarios en este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, diciendo las cosas como son, con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Transmisión a través del canal 69 de Claro y 28 de Aster, La Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más. Hay también transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en high definition, transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 850,000 suscriptores. Este es su programa Agenda Libre. Bueno, Luis Abinader entregó ayer equipos para fortalecer el proceso de mecanización y tecnificación del campo. Creo que es interesante porque de esta forma puede que la República Dominicana comience a depender mucho menos de la mano de obra ilegal de braceros haitianos que vienen a República Dominicana a trabajar en las labores agropecuarias. Yo creo que hace tiempo debió iniciarse pues la mecanización, la tecnificación del campo. Esta iniciativa de Luis Abinader creo que es interesante. Vamos a darle paso a esta información. Ahí vemos a Luis Abinader con los equipos modernos. Dice que el presidente Luis Abinader entregó maquinarias de última generación para fortalecer la mecanización y tecnificación del campo y reducir la mano de obra extranjera. Las maquinarias cuya inversión superan los 100 millones de pesos forman parte de un plan orientado a implementar un modelo de riego eficiente, un uso responsable del agua y una mejora significativa en la producción de arroz en la cuenca baja del río Yaca del Norte. En su primera etapa beneficiará a 3.056 productores y abarcará unas 52.000 tareas de tierra, con la proyección de extenderse a toda la cuenca que comprende unas 240.000 tareas. Abinader explicó que la modernización tecnológica en el sector agrícola es una prioridad en su gobierno. Indicó que estos avances no solo incrementan la eficiencia, la eficacia y la productividad, sino que además permiten reducir gradualmente la dependencia de mano de obra extranjera. Es la continuación y la modernización de toda la tecnología en el sector agrícola, que no solamente lleva eficiencia, eficacia y mucha mayor productividad, sino que también va eliminando mano de obra extranjera, indicó. Agregó que, por lo tanto, eso es parte de ese plan que hemos estado realizando y que continuaremos realizando para tener una mayor productividad en toda la producción agrícola, pero también ir sustituyendo la mano de obra extranjera. Qué interesante esta visión de progreso, de futuro, de desarrollo del presidente Luis Abinader, tecnificando el campo. Ya en la parte final, amigos televidentes, me gustó mucho la participación en la semanal del presidente Luis Abinader, del jefe del Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa. ¿Qué dijo el señor Onofre, el general Onofre, quien es el ministro de las Fuerzas Armadas? Pues que con relación, por favor, a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la permisividad de homosexuales, lesbianas, gays y toda esa playa de y hierbas aromáticas, podrían pertenecer en la policía y no pueden ser criticados, pueden desarrollar sus preferencias sexuales abiertamente en la policía, en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Marina de Guerra, en la Fuerza Aérea. Pero ¿qué dijo el ministro de las Fuerzas Armadas con relación a esto? Que esa sentencia del Tribunal Constitucional no va a ser acatada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se van a continuar aplicando medidas contra los homosexuales, es lo que dice el ministro de Defensa. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuarán aplicando su código disciplinario a pesar de la decisión del Tribunal Constitucional que consideró inconstitucional las medidas de ambas instituciones en contra de relaciones amorosas entre personas del mismo sexo. ¿Qué dice Onofre? Carlos Fernández Onofre
Somos respetuosos y reconocemos la independencia de los poderes del Estado, pero que quede bien claro que a pesar de la sentencia, las Fuerzas Armadas continuarán aplicando su código disciplinario sin distinción de quién o quiénes lo violen, dijo el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre. El militar se refirió en esos términos a responder una pregunta durante el encuentro acostumbrado de los periodistas con Luis Abinader en el Palacio Nacional. La misma postura fijó el director general de la policía, Ramón Guzmán Peralta, al advertir de que esa institución tiene normas y reglamentos internos que hay que respetar. Esos reglamentos internos son fiscalizados de manera constante para que se cumplan, abundó. Las medidas disciplinarias de los organismos castrenses y la Policía Nacional estipulan sanciones que incluyen prisión de hasta 6 meses para aquellos miembros que se determine sostienen relaciones sexuales amorosas con personas del mismo sexo dentro de las filas. De modo que, interesante esta declaración de Carlos Onofre y del director de la Policía Nacional. Amigos, de esta forma llegamos al final de este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, gracias por la atención prestada. Les invito para que mañana estén de nuevo con nosotros por este canal 69 de Claro y 28 de Aster, Tora TV, el canal que te gusta. Hasta mañana.